Cuando ponemos Cristo, es la gracia de Dios. Yo quiero estar en control. Esto es lo que el diablo quiere. ¿Cómo podemos obtener salvación? ¿Cómo podemos recibir a Cristo y tener la vida eterna en nuestra vida? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a enfocar un poquito en esto. Primero de Juan 5, versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En la Biblia tenemos un testimonio de Dios que Cristo es la manera de la salvación. Primero Dios dio a su Hijo y después Él testificó que Él es la salvación para todos. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primero de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando tenemos Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que somos salvos, que ya somos hijos de Dios. Como dice en Romanos 8, en versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primero de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde podemos encontrar vida eterna? ¿En la religión? ¿En la iglesia? ¿En las buenas obras? ¿En la ley? La vida eterna está en el Hijo de Dios, en Cristo, y solamente en Cristo. Como dice Juan 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente sino por mí, Cristo dijo. Primero de Juan versículo 5, o Juan 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Versículo 11 dice,
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Todos tienen vida temporal, pero no todos tienen vida eterna. Dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Dónde podemos encontrar la vida eterna? En la iglesia, en la religión, en la ley, en las obras. No, en Cristo y solamente en Cristo. ¿El que es religioso tiene la vida? No. ¿El que asiste a la iglesia? No. ¿El que participa en las buenas obras? No. ¿El que mantiene la ley? No. El que tiene Cristo. También podemos asistir a la iglesia. Debemos asistir a la iglesia. Debemos servir a Dios. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Cuando tenemos Cristo en nuestra vida, tenemos la vida eterna, la salvación. Pero cuando solamente tenemos la religión, las obras, las filosofías, y solamente estamos viviendo en una vida natural, en la carne, en el pecado, etc., no tenemos nada. Lo que necesitamos es Cristo en nuestras vidas. Primero de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabes si tienes vida eterna? Cuando tienes Cristo en tu vida, tienes la vida eterna. Y por eso debemos creer solamente en Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos recibir a Cristo? Primeramente, debemos arrepentirnos. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primeramente debemos arrepentirnos. Segundamente debemos creer. Pero no solamente creer, pero creer en el Hijo de Dios, creer en Cristo. Como dice Juan capítulo 3, en versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Debemos creer en Cristo
no en la religión, no en las obras, pero solamente en Cristo. Dice, el que cree en Él, aquel que en Él cree. Mucha gente cree en la iglesia, en sus obras. Creen que Cristo existe. Creen que Él es Dios. Pero no dependen, no tienen su confianza en Él. Debemos tener nuestra confianza, nuestra fe, nuestra creencia en Cristo. Completamente en Cristo. Tengo vida eterna porque tengo Cristo en mi vida y solamente por eso. Terceramente, debemos confesar y recibir a Cristo. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Es una promesa. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesar con nuestra boca que necesitamos el perdón de pecados, que necesitamos la salvación, que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que necesitamos una relación con Dios. No solamente necesitamos la religión, pero una relación con Dios. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Si crees, pídele que salve tu alma. Él te va a salvar. Gracias. Él solo es Dios, Dios tan solo.